Ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esperemos que ahí nos irán avisando si es que las transmisiones tanto del Facebook como del Meet, no, ¿así se llama? Meet. Ese del Meet están más o menos decentes o no. Ya, para que podamos nosotros también aquí con los que están presentes poder continuar con nuestro tema de las reuniones. Entonces, ahora les voy a mostrar en un momentito más aquí la diapositiva. Es esa. Perfecto. Entonces, voy a hacer simplemente un repaso para que veamos dónde estamos, ¿ya? Porque estamos en el tema, en general el capítulo se llama la santidad, la segunda parte, ¿ya? Como aparece ahí. Segunda parte, la santidad. Pero no, la santidad tiene varios subtemas, ¿ya? Que el primero que vimos fue gracia, virtudes y dones, ¿ya? Ese fue el que ya terminamos. Entonces ahora vamos a ver el tema 2, que es la santidad, ¿ya? Así que esto lo voy a pasar rápido nomás. Gracia, virtudes y dones. Y esto fue lo último. Y ahora viene entonces el tema 2, que es la santidad. Que en definitiva es como hacer un breve repaso para tener una especie como de definición, más bien, una claridad de qué es la santidad que nos pide el Señor, porque acuérdense que el tema de la espiritualidad católica es justamente para lograr comprender y vivir lo mejor posible la santidad a la que nos llama el Señor. Entonces, esa santidad a la que Él nos llama, tenemos que también lograr comprenderla o por lo menos tener claro de qué se trata para poder alcanzarla, porque en el fondo hay que pensar que es lo mismo que cuando a uno le dicen ya, mire, tiene que ir a hacer un trámite a Santiago, típico que uno va al Chile Atiende y le dicen no, tiene que ir a Teatino, no sé qué, que ahí está el centro, el instituto, vaya a no saber de qué cosa, y entonces si uno nunca ha ido para allá, uno primero tiene que tener claro primero para dónde voy, pues si es en Santiago, es en Rancagua, es en Valparaíso, y luego que uno tiene claro a dónde queda la ubicación del lugar y qué trámite va a hacer, qué documentos tiene que llevar, uno se prepara antes para averiguar qué bus tengo que tomar, qué colectivo tengo que tomar, o si me sirve el metro, o si me sirve el metrotren. Y después de tenerlo claro, uno se organiza, cuándo voy a ir, a qué hora voy a salir, echar los papeles que tengo que llevar en la bolsa, hacer el trámite y volver. Entonces, aquí pasa lo mismo, el ejemplo que lo estoy poniendo es de algo, digámoslo así, como banal, y que muchas veces es engorroso. Pero la santidad es algo fundamental y no es engorroso, porque es el fundamento de nuestra vida, es esencial en nuestra existencia. Entonces, por eso, en este apartado lo que se trata es de lograr comprender, ¿ya?, la santidad. Lo primero es ver la santidad como aparece en la Biblia. Y la síntesis de eso es que la santidad es exclusiva de Dios. Es una cualidad que lo distingue de todo lo creado, ¿ya? La santidad, en el fondo, nos recuerda que solo Dios es santo por esencia, ¿ya? Solo Dios es santo. Parece que alguien me está pidiendo entrar aquí. Oh, no, el Meet se salió, se colgó. Bueno, esperemos que el Facebook siga transmitiendo. No, está bien.
Entonces, en la Sagrada Escritura se afirman muchísimas veces, reiteradas veces, que la santidad es condición espiritual, majestuosa y eterna exclusiva de Dios. Es decir, así como la esencia de la gaviota es volar, la esencia, parte de la esencia de la vaca es dar leche, comer pasto, dar leche. Parte de la esencia del gato es maullar y comer ratones, ¿ya? Y de la esencia humana, que es lo que nos diferencia de los demás, lo que nos iguala, en el fondo, los sentidos, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Nos iguala a los demás animales, la vista, el tacto, el gusto. Pero lo que nos diferencia, lo que nos hace distintos y por lo tanto es parte de nuestra esencia, es la inteligencia y la voluntad, ¿ya? En Dios, la esencia de Dios es ser santo. ¿Te fijas? Y por lo tanto, esa misma esencia de Dios, por ser como es, lo distingue de todo lo demás creado, porque lo demás no es santo por antonomasia, por esencia. Lo demás es, por naturaleza, criatura, humana, gatuna, vacuna, perruna. ¿Y qué otro ejemplo puse? Las gaviotas, gaviotunas será, no sé cómo se dirá. Entonces, pero todos somos criaturas y el único que es santo por esencia es Dios. Y eso en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, queda clarísimo. De hecho, Dios es santo y por eso ya en el Antiguo Testamento se repetía la santidad de Dios 3 veces. Y por eso nosotros lo cantamos en la misa así, santo, santo, santo. Porque decir algo 3 veces significaba repetirlo con la insistencia del número como perfecto, es la perfección de la santidad, ¿ya? Y entonces por eso la santidad, que le pertenece solamente a Dios, es algo que de una u otra forma nos sobrepasa a nosotros. Por eso que una de las cualidades de la santidad en Dios, en Dios es una característica inherente a Dios, es propia de Él. Pero nosotros no. Por lo tanto, desde la perspectiva de Dios es algo absolutamente natural a Dios. Pero desde la perspectiva de nosotros, la santidad es algo sobrehumano y sobrenatural. Por eso las dos palabras son, digámoslo así, explicativas. Porque va más allá de las capacidades humanas y de la capacidad de nuestra naturaleza también, ¿ya? Y por eso se le llama sobrehumana y sobrenatural. Por eso la santidad no puede ser alcanzada por el hombre de forma natural, espontánea, por iniciativa propia. La santidad solamente puede ser participada. Y por eso esa misma santidad, que en Dios es una característica inherente a Él, lo separa de la creación. Es decir, lo separa en el sentido de lo distingue, nada más. No es que lo separe en el sentido de alejarlo, sino que simplemente distinguirlo. Lo distingue de Dios. Es Dios, y justamente por ser Dios tiene por esencia la santidad, y nosotros somos criaturas y por lo tanto no tenemos por esencia la santidad. Y por eso es imposible para el hombre alcanzar la santidad por sí mismo. Y la santificación que Dios nos pide, porque el Señor lo dice explícitamente en el Evangelio: sed santos como vuestro Dios es santo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cómo nos puede exigir algo que no podemos por naturaleza? Y es porque la santificación que nos ha venido a ofrecer y regalar Jesucristo es un regalo, justamente. Es un regalo de Dios. Dios, en su infinita misericordia, ofrece la santificación al hombre, ¿ya? Y eso es por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el santo entre los hombres. Es el santo siervo de Dios. Los hombres ante Jesús, como Isaías ante el santo, conocen su condición de pecadores, y Cristo es el que santifica a los hombres, ¿ya? Por su pasión y resurrección, por su ascensión, por la comunicación del Espíritu Santo. Y también la gracia de Dios ¿se acuerdan que ya en el tema anterior, lo voy a volver atrás para que lo veamos, hablábamos del tema de la gracia, virtudes y dones? Esos son
Aquí está, la gracia, ¿ves? La gracia, que son como músculos espirituales sobrenaturales. ¿Por qué? Porque esas virtudes que Dios nos ha concedido no son fruto del esfuerzo de nuestra naturaleza, sino que es un regalo que Dios nos hace porque, gracias a esas fuerzas que nos da, por las virtudes, el Señor lo que quiere es concedernos alcanzar ese nivel de perfección que no podemos alcanzar por nuestra naturaleza. Entonces, para eso Dios nos da alas espirituales, por decirlo así. Es decir, como si Dios nos estuviera pidiendo volar. Humanamente, físicamente, nosotros no tenemos la capacidad de volar. Naturalmente. ¿Se fija? Porque es cosa de probarlo. ¿Cuántas veces los que se caen del techo no aterrizan suavemente? Como los gatos, por ejemplo. Un gato, por naturaleza, físicamente el gato por naturaleza está con la disposición de caer parado. Muy rara vez el gato cae mal parado, siempre, porque tiene por la cola, vaya a saber qué aspecto. Pero nosotros no, pues si uno se cae de la escalera no tiene la capacidad de darse vuelta en el aire y caer parado. Y mucho menos volar, pues si uno se cae de arriba del techo, se cae del árbol, se va a pegar un tremendo porrazo, porque naturalmente no tenemos la capacidad de volar. Pero artificialmente uno, ¿cierto?, con la inteligencia se ha logrado hacer. Pues de hecho, no solamente hablemos del tema masivo y general de los aviones, sino que también pensemos, por ejemplo, en los gallos que se tiran en alas delta, en paracaídas, ese tipo de cosas. Y hoy día existen hasta una especie como de triciclo que les ponen unas alas y un motorcito atrás como un ventilador y ya sea en el agua o de la tierra, salen volando. Que se subió como en un helicóptero y se elevó mucho, pues se tiraron con el paracaídas y sucede una ola más artificial grande. Claro. Quedó perfecto. Claro, exacto. Entonces, en el ámbito espiritual ahora, en la espiritualidad, que es propia de nuestra naturaleza, para nosotros no espontánea y naturalmente no tenemos la capacidad de elevarnos hacia Dios de una manera plena y perfecta. Y entonces para eso Dios nos da las alas para poder hacerlo. Y eso son las gracias, la gracia de Dios, las virtudes y los dones, ¿ya? Por medio de eso Dios dispone, nos da todos los elementos, las herramientas, la fuerza necesaria para poder alcanzarla, pero Él no hace el recorrido por nosotros. Ahí está la particularidad. Él nos da las capacidades, las alas para volar, las piernas espirituales para correr hacia Él, la visión espiritual para poder verlo, el deseo para desearlo y buscarlo, pero Él no hace el camino por nosotros. Él nos da la fuerza para poder alcanzarlo nosotros con la gracia de Dios, pero hacerlo nosotros. Y por eso que la gracia es la que Dios nos regala para participar de su santidad. ¿Ya? Padre, aquí tengo una pregunta yo. Todas las que quieras. Ahora los cristianos somos santos porque tenemos la unción del santo. ¿Es sí. cuando recibimos los sacramentos? Exacto. Exacto. Y es que la unción en un sentido general se refiere a esa gracia de Dios que Dios nos da a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y por eso es significativo que, por ejemplo, en el bautismo ya se realiza una primera unción. O sea, a la guagüita recién bautizada, después del bautismo, se le pone un poquito de aceite en la frente, que es signo de esa primera unción. Ya recibió por primera vez la unción del Espíritu Santo y por lo tanto tiene la gracia de Dios, tiene las virtudes, tiene los dones, pero tiene que llegar a una madurez. ¿Y cuál es esa madurez en el ámbito espiritual? La santidad, por supuesto, pero en el ámbito sacramental. ¿Cuál es el sacramento que manifiesta la madurez de esa unción? La confirmación, exactamente. Y por eso la confirmación se vuelve a ungir. Para darle un nuevo sacramento, pero que ese nuevo sacramento lo que hace es confirmar, afirmar, fortalecer esa primera unción que recibió. ¿Por qué? Porque él se supone que era guagüita cuando uno lo recibió, aunque sea grande también. ¿Ya? Si lo recibió adulto, el bautismo, de todas maneras, si lo recibió a los 40 años, por ejemplo, el bautismo, recién a los 40 empezó su vida espiritual, sobrenatural. Entonces tiene que hacerla crecer. ¿Ya? Y si se confirma el año siguiente, con la gracia de Dios, el Señor le da la fortaleza. Y a los niños, los guaguitos que se bautizaron de 2 años, de 5 meses, llegará el momento en que a los 14, 15, 16, 17 años se confirmarán y Dios les dará esa fortaleza. ¿Ya? La confirmación viene siendo como el segundo, igual que el primero, el bautismo.
Exacto, viene a ser la segunda unción que manifiesta al Espíritu Santo, como dice aquí, que nos santifica y nos llena de vida, pero de una manera más plena, más adulta, más madura, más adulta. A eso me refiero con adulto. No que sea adulto biológicamente, sino que espiritualmente. La intención de la confirmación es dárselo a aquellos que ya han hecho un recorrido en su fe, ¿ya? Y por eso los cristianos necesitamos de esa unción del santo y por lo tanto necesitamos de ese regalo divino para que produzca un verdadero cambio en nosotros. ¿Se fija? Porque ahí está la gran diferencia del ejemplo que les ponía yo recién. Físicamente nosotros no tenemos la capacidad de volar, pero si uno se pone alas, es decir, uno se pone un alas delta o se sube a un avión, puede volar. Pero después, si uno se baja del avión, ya esas alas no las tiene. O si uno se saca las alas delta o los parapentes, eso ya no los tiene. No puede irse a dormir con un avión pegado en el espinazo. ¿Por qué? Porque no es parte de mi naturaleza, es simplemente un instrumento. Aquí la gran diferencia es que cuando Dios nos da la gracia, esa gracia ya no se puede sacar porque es parte de nuestro ser. Y por eso se produce un cambio, como dice la palabra, ontológico. Es un cambio ontológico. La santificación es una llamada a la santidad y es un proceso divino que transforma nuestra vida de carnal a espiritual, ¿ya? Es decir, de vivir solamente de nuestras capacidades naturales y además que sabemos que esas capacidades están mermadas por el pecado original, a pasar a vivir de la vida espiritual, es decir, movidos más bien por el Espíritu Santo. Por eso que, ¿se acuerdan que el grado, los niveles eran la gracia de Dios, las virtudes y los dones? ¿Ya? La idea es llegar a una etapa en nuestra vida en que los dones del Espíritu Santo prevalezcan en nosotros, es decir, las acciones, mociones, inspiraciones del Espíritu Santo sean lo que prevalezcan en nuestra vida. Y eso ya es una persona que ha llegado a la santidad. Entonces, ese proceso divino es algo que el Señor realiza en nosotros, pero no sin nosotros, ¿eh? Aquí no se trata como cuando la mamá lleva en coche al niño. El niño no hace ningún esfuerzo, va acostadito, pero cómodo. Hoy día los coches tienen acolchados, ruedas, hasta con amortiguadores. Entonces, y hay coche para todo, coche para sacarlo a pasear, coche para hacerlos dormir, coche no sé qué. Entonces, no es así. No es que nosotros no tengamos que hacer nada. Tenemos que hacer nuestra parte, es decir, tenemos que querer ser santos. Por eso les decía que es tan importante tener presente cuál es la meta, porque si no la tenemos presente no la vamos a procurar. Si no sabemos a dónde vamos, no vamos a saber qué colectivo tenemos que tomar. Entonces aquí el Señor es el que realiza ese proceso de santidad, pero no sin nosotros, es decir, con nuestra participación. Y por eso ese proceso divino lo primero que produce es esa transformación, como les decía yo, ontológica, es decir, no es que nos ponga un agregado externo como quien se pone unas alas que después se puede sacar, sino que nos pone en nuestro ser una nueva manera de vivir, afecta a nuestro mismo ser, esa gracia que el Señor nos da. Y es eso lo que tenemos que aprender y procurar nosotros hacer crecer. Por lo tanto, la santidad no es solamente un nuevo camino moral al que se invita a un hombre, ¿se fija? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esperemos que no se vayan a ofender nuestros hermanos evangélicos, pero algunos, no todos, le ponen mucho énfasis al cambio de vida. Entonces se fijan que de repente dicen ellos, yo era tomador, alcohólico, fumador, no sé qué, pero el Señor me cambió. Pero claro, a lo que ponen énfasis ellos es que le cambió de malos hábitos a buenos hábitos nomás. Pero la santidad de la cual estamos hablando nosotros y de la que el Señor nos viene a ofrecer no es simplemente cambio de costumbres, de pasar de portarnos mal a portarnos bien, o de ser más o menos a ser mejores, ¿ya? O ser mediocres a ser mejores, sino que es un cambio, una elevación de nuestra naturaleza, de nuestro ser. Y por eso,
como no, lo primero y principal no es un cambio de actitud o un cambio de manera de vivir, se puede dar el bautismo y se puede hacer santo ya a un niño recién nacido, porque no se requiere en primer lugar y en primer orden los actos, no son hechos, no son acciones los que tienen que procurarse en el niño, porque el niño no puede ni siquiera caminar solo, mucho menos va a poder rezar solo, pero desde que está bautizado ya es santo. ¿Me fija? Ahora, eso sí el Señor lo va a ir exigiendo en la medida en que vayamos creciendo, y por eso ese crecimiento parte por la formación que tenemos que tener en la familia. La familia es el primer lugar donde este cambio ontológico, este cambio del ser mismo que hemos recibido en el bautismo, tiene que empezar a crecer, a dar fruto. Y por eso que es en la casa donde se aprende las oraciones, a persinarse, a santiguarse, el Ave María, y donde se aprenden lo básico y fundamental de la fe. Eso se refuerza después en el catecismo cuando los niños van a hacer la primera comunión y se vuelve a reforzar cuando van a hacer su confirmación. Pero se aprende en primer lugar y se practica en primer lugar y se profundiza en primer lugar y fundamentalmente en la familia. Luego, También el Señor le mandó los votos del Espíritu Santo, también nosotros puede... sí, es que nos lo mandó. Exactamente, si nos lo mandó definitivamente, para siempre. En el fondo, Él siempre nos prometió que iba a darnos la fuerza de su Espíritu Santo para que nosotros lo pudiéramos hacer. Por lo tanto, el que no lo hace es porque no quiere. Ahí está la gran diferencia. Eso estábamos comentando con la Consuelo, que los niños antes llegaban, que se sabían el Padre Nuestro, la Ave María y hacer la señal de la cruz, pero ahora llegan Sí. cero. Sí, no, sí, es que eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, por eso que es tan importante recordar esto que les digo yo, porque los catequistas no son los que tienen que enseñarles, se supone, pues ahora tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero los catequistas no son los que primero tienen que enseñarle a los niños lo que es la fe, lo que es la iglesia, lo que son los sacramentos, son los papás. Y si eso no está en la casa, si los papás no lo tienen presente y no lo viven, muy difícilmente el niño lo podrá recibir, entonces va a llegar al catecismo sin saber nada. Y eso no es culpa de él. E incluso diría yo, ni siquiera es tanto culpa de los papás, porque a veces no lo hacen no porque no quieren, sino porque no saben tampoco, porque a su vez ellos no recibieron una buena formación católica. Entonces es una consecuencia de algo que viene de muy atrás, es decir, la pérdida de la fe que estamos viviendo en la sociedad hoy en día es una decadencia que comenzó hace décadas atrás. Entonces por eso es tan importante reforzarlo primero y principalmente, pero es muy importante lo que ella decía, que el Señor nos da la gracia del Espíritu Santo, por lo tanto, el que no llega a ser santo no es porque no tenga los medios, sino porque no quiere. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es querer, ¿ya? Luego, esa misma deificación que yo pongo aquí entre paréntesis, ¿cierto? Se trata de que la gracia de Dios, que Dios nos da en Jesucristo, nos hace como Dios. Y por eso podemos llamar a nuestro Dios Padre en el sentido propio de la palabra, la gracia de Dios, porque Dios nos adopta real y verdaderamente. Entonces, la gracia es una participación de su propia naturaleza. Y como Él, por naturaleza, es santo, nosotros, desde que recibimos esa gracia, somos por participación también santos. Pero eso tiene que ir creciendo. Entonces, esa transformación, luego, en una segunda etapa de nuestra vida, tiene que ir convirtiéndose también en una transformación, en una nueva vida moral y psicológica. ¿Se fija? Ahí recién vienen ya en una segunda etapa la exigencia del modo de vivir. Y eso implica transformar nuestras acciones de puramente humanas en puramente divinas. ¿Ya? Por eso que el Señor nos muestra el camino moral, el camino correcto para el cual alcanzamos la plenitud de la comunión con Dios y por lo tanto la perfección de la santidad, que son los mandamientos. El Señor nos los muestra justamente para que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo de buscarlo.
de averiguarlo. ¿Podríamos llegar a hacerlo con nuestra naturaleza? Sí. Pero como nuestra naturaleza está herida por el pecado, se hace siempre más difícil. Y de hecho se ha hecho difícil. En el Antiguo Testamento eso pasa recurrentemente. El Señor les dice, estos son los mandamientos, ustedes si los cumplen, yo les doy bendición, no sé qué. Y a los años después el pueblo de Israel andaba no cumpliendo los mandamientos, portándose mal. Pues entonces ahí el Señor tenía que mandar a los profetas, o mandaba alguna dificultad grande, o permitía alguna dificultad grande, como se me olvidó la palabra, cuando deportaciones, las esclavitudes, las hambres, las enfermedades, las pestes, etcétera. Todo para que ellos volvieran a la rectitud moral, es decir, para que, acordándose de lo que son, vivan de acuerdo a eso. Y eso sucede con mucha mayor claridad con la venida de Jesucristo, porque el Señor, se fijan, nos viene a dar un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero ¿cómo vamos a amar como Él si nosotros no somos Él? Pero claro, lo que pasa es que por la gracia de Dios sí somos Él. Es decir, tenemos el mismo amor que Él y podemos ser capaces de amar como Él amó, porque Él nos ha dado su gracia en el bautismo. Entonces lo podemos hacer y podemos empezar a dejar de lado, ¿cierto?, las mentiras, los rencores, los odios, las envidias, etc. Y lo mismo pasa en el ámbito psicológico, también tiene que ir como penetrando en el ámbito más profundo de nuestra vida. Y todo eso, se fija, el cambio ontológico, la deificación, y por lo tanto la consecuente cambio moral y la permeabilización del ámbito psicológico también de nuestra vida, nos tiene que llegar a vivir ese nuevo ser que Dios nos ha dado en el bautismo. Entonces, y ahí está la exigencia que el Señor pide a los ya adultos que están bautizados. A un niño no, pero a un adulto sí, a un joven sí. Según su edad y según sus capacidades también. A cada uno el Señor le pide según su capacidad. Entonces, ese nuevo ser requiere una nueva forma de vivir. Y entonces, ese nuevo ser tiene que ir con el ejercicio de las virtudes. Acuérdense que las virtudes siempre dicen relación con alguna de las facultades. Tiene que ir cambiando, ayudándonos a cambiar el entendimiento, la voluntad, los sentimientos y hasta incluso el subconsciente. Es decir, tenemos que ir dejándonos cada vez más mover, guiar y gobernar por el Espíritu Santo, ¿ya? Y de esa misma manera también se puede hacer una especie de paralelismo entre la vida inicial de cualquier persona en este mundo cuando es niño a cuando pasa a ser adulto, ¿cierto? Una persona, un niño, es por naturaleza un ser racional, es inteligente. Nacemos con la inteligencia siempre, pero el problema es que todavía no la podemos usar. De hecho, se usa el término que no tiene uso de razón todavía, ¿se fija? No tiene uso de razón. ¿Por qué se usa ese término? Porque tiene razón, o sea, tiene capacidad de saber, de conocer, pero no tiene la capacidad de usarlo todavía, porque está recién nacido. Todavía tiene que crecer, tiene que desarrollarse su cuerpo y todas sus otras capacidades para que recién empiece. Y se empieza de a poco, porque imagínense, si el uso de razón fuera automático, a un niño de 1 mes se le podría exigir que vaya al tiro al colegio a aprender a leer y escribir. Pero es que no tiene ni físicamente la capacidad de agarrar un lápiz todavía. Lo único que se pueden agarrar son los dedos de las patas y chupárselo. Cosa que uno después nunca más lo puede hacer. Pero para el ámbito, por ejemplo, de motricidad fina, una guaguita no la tiene. Lo único que saben es chupar, tomar leche y llorar. Entonces, por eso un niño recién nacido apenas vive como hombre, sino más bien como si fuera cualquier animalito recién nacido. Fíjate, las similitudes son asombrosas. Un niño recién nacido es igual que un osito recién nacido o un chimpancé recién nacido, igual.
Pero la gran diferencia es que el osito y el perrito, ¿qué dije? Osito y chimpancé, no tienen la capacidad racional ni la van a tener nunca. Entonces él, cuando crezca, va a desarrollarse según su naturaleza y va a obrar según su naturaleza. El osito va a andar pescando en el río y el chimpancé va a andar en la selva comiendo plátano. Pero el niño no, po. El niño no, pues si el niño llegara a crecer y lo único que hace en su vida es estar en el río cazando pescado y comiéndose los crudos, significa que está mal. Algo le pasa, po. ¿Se fija? Tiene problemas de razón. Entonces, el hombre es animal racional y ya desde muy pequeño tiene la capacidad de ser conducido por personas adultas hacia conductas propiamente humanas. Es decir, un niño requiere de sus padres. Solo no puede. Como por ejemplo, comer con cubiertos o dar a otro un objeto. ¿Se fija? Eso es algo que se aprende en la casa. Todo esto que le resulta a un niño un tanto laborioso, impuesto desde fuera, aunque posible, para a un animal sería simplemente imposible. Y por eso, cuando cesa la estimulación de los adultos, el niño abandonado a sí mismo deja de conducirse en modos humanos y recae en su espontaneidad animal. Ya se ve, pues, que aún no le funcionan apenas el alma como humana. Y esto es así con el agravante de que el alma animal también le funciona deficientemente, es decir, no ve bien, no corre bien, no siente bien. Todavía. Y aquí se ve la necesidad de hombres realmente adultos para el buen crecimiento de los hombres. Cosa que se fijan en una pequeña diferencia que hay entre algunos animales y el hombre. Nosotros nacemos absolutamente indigentes, es decir, desvalidos absolutamente. Necesitamos absolutamente de la ayuda del papá y de la mamá. Pero piensen en una jirafa recién nacida. Una jirafa recién nacida nace con la capacidad de caminar ya, porque si no, se tiene que parar al tiro, porque si no se para, se muere. Se la come una hiena o un león y nace y se para. Lo mismo un caballo. Los potrillitos nacen y se paran al tiro. O sea, nacen con más capacidades en el ámbito natural, desarrolladas. ¿Por qué? Porque por su naturaleza no siempre van a estar con el papá o la mamá que los va a cuidar. O más bien prontamente van a estar sin la ayuda de los papás. Y en el hombre adulto, por el contrario, vive movido habitualmente por el alma humana y tiene uso de razón, piensa de modo racional, se mueve por libres decisiones. Su conducta espontánea, sin necesidad de apremios normativos o de exhortaciones de otro adulto, es ya humana. Es decir, a uno no le andan diciendo: pórtate bien, siéntate bien, come con el tenedor, con el cuchillo, límpiate la boca, lávate los dientes, no hables con la boca llena. A un adulto no se lo andan diciendo, a un niño sí, porque tiene que aprender. Pero un adulto ya no. Come como se debe, da lo que conviene dar con facilidad. Y estos mismos actos no solo están mejor hechos que el del niño, sino que son actos cualitativamente distintos. Es decir, proceden de una conciencia y un querer libre. Es decir, la persona adulta lo hace porque quiere, porque se acostumbró a hacerlo. Pero fíjense la particularidad. Todos empezamos haciéndolo por obligación, no porque queremos. Ningún niño naturalmente se aprende a lavar solo los dientes. O porque lo ve en otro, o porque se lo enseñaron en otro. Y por eso mismo, por ejemplo, piensen en un niño. La diferencia que hay en un niño que, por ejemplo, una familia de aquí de Pintué, estaba embarazada la señora y tuvo que viajar justo por el trabajo del marido, porque era, póngale usted, diplomático, y el marido le tocó irse de diplomático a Francia, póngale usted. Y allá lo único que se habla es francés. Y entonces el niño, la mamá se fue embarazada y nació allá, y vivió 7 años en Francia. El niño va a llegar a Chile hablando francés. ¿Por qué? Porque en definitiva, ese niño, los estímulos y la información que recibió para aprender por obligación de las circunstancias que le tocó vivir, nacer y vivir 7 años en Francia, es el francés. Sus papás le pueden también enseñar a hablar español y puede que aprendan los dos idiomas. Los niños tienen también esa facilidad. Pero cuando llegue aquí y empiece a escuchar el po, sí, po, no va a entender ni una cosa. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, los chilenismos no están acostumbrados a usarlo.
porque allá en Francia no se usan los chilenismos. En Chile se usan los chilenismos. Entonces, en el ámbito espiritual pasa lo mismo. También, siempre cuando uno inicia su vida espiritual, ya sea joven o ya sea adulto después de una conversión o porque se bautizó adulto o después de haber estado alejado muchos años de la iglesia, como hay muchas personas que les pasa, porque por distintos problemas, a veces personas que porque perdieron un ser querido, nunca más quisieron volver a la iglesia, o porque tuvieron un problema en la iglesia misma, se fija una dificultad. Pasan años que no volvieron. Retoma el camino. Esa persona tiene que empezar a vivir, por ejemplo, su participación en la misa por obligación, o porque lo obliga a alguien, porque le pide a alguien que lo ayude, que le recuerde, o porque se auto-obliga a sí mismo. No, yo cuando era chico aprendí, mi mamá me dijo, mi papá me enseñó, mi abuelita me enseñó que tenía que ir a misa, así que ahora si yo quiero retomar mi vida cristiana, tengo que ir a misa. Voy a tener flojera, voy a tener desánimo, lo que sea, pero me tengo que obligar. Pero va a llegar un momento en que esa persona va a pasar de ser niño en el ámbito espiritual a ser adulto. Y cuando sea adulto, sea maduro espiritualmente, ese nuevo ser haya permeado su entendimiento, su voluntad, sus sentimientos, su subconsciente, no va a venir a misa solamente porque alguien lo está obligando o se está auto-obligando, sino porque le nace del corazón, porque le brota de lo profundo del ser. Lo mismo sucede con, como les decía yo, el hablar el idioma. El hablar el idioma llega el momento en que se interioriza tanto que lo hablamos de modo natural, no tenemos que estar con el diccionario a cada rato al lado, porque lo hemos interiorizado en la casa, por la ayuda de los papás, de las familias. Y en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Por eso es tan importante también tener en cuenta que tenemos que apoyarnos y ayudarnos para vivir la santidad. Porque solos no podemos, necesitamos de la ayuda de otros adultos y pues sobre todo de Dios. Sin la ayuda del Señor es imposible, ¿ya? Por ejemplo, mire, les voy a leer aquí un caso, un ejemplo que pone aquí el padre autor del libro, Iraburu, sobre cómo hasta el subconsciente, una persona que es adulta y madura en el ámbito espiritual, también está permeado el subconsciente por su fe católica. Estando enfermo, el jesuita Simón Rodríguez quedó encargado de cuidarle San Francisco de Javier, ¿ya? San Francisco, que es santo, que por esa razón dormía en la misma habitación, estaba al lado. Una noche vio el padre Rodríguez que Francisco despertaba con sorprendente brusquedad y años más tarde el santo le explicó que en un sueño que le había sobrevenido estaba en un mesón y una bella moza, una bella niña, quería tentarle. Y entonces él, incluso estando durmiendo y en un sueño, se despertó con sorprendente brusquedad. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu de Jesús, es decir, en ese caso la virtud de la castidad, estaba ya tan arraigada en San Francisco que aún estando dormido producía los actos propios de la virtud. ¿Bien? Así como el instinto de conservación de la vida natural sigue alerta en el hombre dormido, que sueña estar huyendo de un asesino que le amenaza, así el instinto de conservación de la vida sobrenatural estaba operante en Francisco, dormido, completamente normal. Es decir, tiene que llegar a ser normal que nos pese el que la fe sea pisoteada o sea olvidada por muchas personas, por ejemplo. Tiene que llegar a ser normal. Y algo de lo que tenemos que librarnos, esto ya para terminar, sí. Algo de lo que tenemos que aprender a librarnos, que no es algo que pasa solamente ahora, sino que ha pasado también desde el comienzo, es varios errores que nos llevan a un menosprecio de la santidad, ¿ya? Hay numerosos errores sobre la naturaleza verdadera de la santidad cristiana y un menosprecio generalizado hacia ella. ¿Por qué? Porque, claro, imagínense que uno al tiro piensa en un santo, pero uno cuando piensa en un santo, como hoy día somos bastante poco buenos para leer, sabemos poco de la vida de los santos. Los conocemos más o menos, o sabemos algo de la vida de ellos, como por ejemplo que Santa Rita es abogada de lo imposible y tiene recibió una espina de la corona de espina en su frente. San Francisco, que vivió pobremente y vivía a pata pelada y con un sayal encima y que recibió los estigmas y que es patrono protector de los animales, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Pero más allá, muchas veces no hemos profundizado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un menosprecio de la santidad. Y uno dice, pero es que yo, ¿cómo voy a llegar a ser como San Francisco? ¿Cómo voy a llegar yo a ser como Santa Rita? Porque, claro, nosotros los vemos como elevados en los altares, pues lo que conocemos de ellos son las imágenes. Y las imágenes de los santos siempre están elevadas para que se vean, ¿eh? No es para otra cosa, para que se vean. Porque más elevado que Dios no hay nadie, pues. No se trata de ponerlos por sobre Dios, sino que es para que se vea, para que nos recuerden, para que nos enseñen, para que intercedan por nosotros. Pero cuando a uno le dicen, y tú tienes que ser santo, tú también tienes que ser santo, como fue santo Santa Rita, como fue santo San Francisco de Asís, San Sebastián, Santa Rosa de Lima. Y uno dice, pero como yo, que soy una misma indigencia en la vida, que no soy capaz ni... O sea, piensen, por ejemplo, en el ámbito error psicológico que aparece más adelante. A mí que se me olvidan todas las cosas, pues se me olvida hasta apagar la luz, se me olvida cortar el gas, se me pierden las llaves, se me olvidan los nombres de las personas. ¿Cómo voy a llegar yo a ser santo? Si a mí se me olvida todo, si tengo mala memoria. U otro puede decir, no, que yo soy tan flojo. Yo soy tan flojo, o sea, yo soy flojo para todo, o sea, todo me da flojera, tengo que cambiar una ampolleta, me da flojera, tengo que cambiar los zinc del techo y me da flojera, o tengo que ir a regar el pasto y me da flojera, y por lo tanto trabajo a la fuerza y cumplo con lo mínimo indispensable. ¿Cómo voy a llegar yo a ser santo? Entonces, se nos olvida, es cierto, que la santidad no es en primer lugar por un cambio de actitud o de manera de vivir. Para llegar a ser santo, lo primero que tengo que hacer no es vencer la flojera, o no es vencer la mala memoria que yo por naturaleza humana puedo tener, sino que para llegar a ser santo tengo que recordar que lo que empieza e inicia la santidad es Dios, que me da su gracia. Él ya me da lo que necesito, independientemente de cuáles sean mayores o menores las cualidades humanas que yo tenga, que son todas las tenemos diferentes. Pero la santidad parte por algo mucho más profundo. Y por eso el error más frecuente que se vive en cuanto al menosprecio de la santidad es ignorar la gracia santificante. A ver si está en el otro. Sí, ignorar la gracia santificante. Ese es una raya chueca que me salió. Quería subrayar ahí, por si acaso. Es ignorar la gracia santificante, es decir, la santidad, como les decía yo recién, no parte por lo que yo haga o deje de hacer, no es que yo tenga que cambiar, para poder ser santo tengo que cambiar inmediatamente mi manera de vivir, no. Lo que tengo que hacer es empezar a vivir de acuerdo a esa gracia que he recibido. Y eso a lo mejor al principio no va a significar que humanamente no voy a cambiar inmediatamente mis deficiencias, es decir, mi falta de memoria o mis flojeras, por ejemplo. Las voy a poder seguir teniendo mucho tiempo a lo mejor. Pero si de a poco, en vez de ponerle más atención a la falta de memoria o la flojera, le empiezo a poner atención más a esa gracia de Dios santificante que Dios me ha dado en el bautismo, por el cual soy capaz de rezar, soy capaz de ir a misa y soy capaz de confesarme frecuentemente, entonces si le pongo empeño a esas tres cosas, ya va a empezar a crecer la gracia de Dios y va a llegar el momento en que el Señor me va a dar la gracia de poder superar las deficiencias humanas en la medida en que sea necesario para ser santo. Pero hay santos que tenían mala memoria, o santos que eran despistados, o santos que eran medios cascarrabia. Hay santos que por su temperamento era así. Y la santidad no consiste en que humanamente o psicológicamente seamos todos iguales. Así como que andemos todos así como que andemos volados, todos iguales. Así, con los ojos medio abiertos y no pasa nada y me retan y no digo nada. No. O sea, a un santo, si le llamaban la atención y era vergonzoso, se ponía rojo igual. Pero la diferencia es que él no le puso atención en primer lugar a su vergüenza, sino que le puso atención en primer lugar a la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo crecer. La vergüenza pasó a un segundo plano, aunque vuelva a aparecer después en la vida. ¿Ya? Entonces, en la Biblia, la moralidad cristiana no aparece como un nuevo modo de actuar, sino sobre todo como un nuevo modo de ser. Y por eso
uno de los errores que, a propósito de la ignorancia sobre la gracia santificante, es pensar que la santidad es simplemente un cambio ético, es decir, un cambio de conducta, de pasar de ser, como les decía yo, mediocre, a ser buena gente, buenas personas. Pero eso sería un naturalismo, es decir, lo puedo hacer, lo que hago con el esfuerzo que hago con mi naturaleza simplemente. La santidad sería la misma ética natural llevada por el hombre con su fuerza e iniciativa al extremo, de hacer fuerza. Yo puedo. Entonces hay cosas en que en la práctica no puedo nomás. No voy a ser capaz. Y con la gracia de Dios sí voy a ser capaz. Luego. O sea, aquí con la gracia de Dios, pero por ejemplo, estábamos hablando con la Consuelo, cuando llegó el padre Marcelo, ¿Ya? nosotros el padre Marcelo, yo no sé si éramos todas, lo pasaba todo el mundo, lo encontrábamos tan pesado, no lo queríamos, hasta que descubrimos que el padre no era pesado. Sí. El padre era tímido a morirse. Por ejemplo, él llegaba a las capillas, buenas tardes, hasta luego. Entonces empezamos nosotros mismas, como te dice, enseñar. Hola, padre. Exacto. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estaba la semana? A llevarle algún engañito, porque el padre se equivocaba en algo y se ponía rojo, ¿cierto, Consuelo? Pero era rojo así, y pedía perdón como 1000 veces. Entonces descubrimos que no era pesado nada, era súper tímido. Claro. Exacto. Conmigo era muy pesado. No. Todas las veces que iba a misa, Eso, corregía mucho. Corregía. Bueno, pero que, por ejemplo, eso también es un... yo le entrego todo, hasta aquí no manchego y no hago más cargo de la capilla. Pero era Dije yo, no voy a seguir. Era tímido. Sí, no, sí, que sea así, pues. Y todos los santos, toda persona humana tiene un temperamento. Sí, exacto. Y la santidad que nos pide el Señor supone ese temperamento, Sí. no lo cambia. Eso es lo que estaba viendo aquí. Exacto, Me acordé. no lo cambia, no es que haya que dejar de ser yo mismo. La santidad implica que soy yo mismo, pero por la gracia de Dios, llevada a la perfección la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Pero suponiendo la naturaleza humana y las cualidades y deficiencias que mi naturaleza humana tenga. Así como les decía, si soy cabeza de pollo o si soy vergonzoso, ¿te fijas? Voy a seguir siéndolo siempre, nada más que con la santidad eso no desaparece, pero sí pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto u octavo plano. Exacto. Pero algunos no tenían vida ejemplares, no están muy lejos de... Sí, pero también fíjese, hay santos, o sea, piense que cuando hablamos de santos, nosotros inmediatamente Como que siempre tenemos presentes los santos que son ejemplares, es decir, que han tenido una vida tan destacada en algunos aspectos que se han convertido en ejemplo. Y en ese caso son siempre los santos que han sido canonizados por la Iglesia. Pero piensen que, por ejemplo, mi bisabuela o mi tatarabuela puede que estén en el cielo. La Iglesia nunca ha hecho ni va a hacer una investigación de mi bisabuela ni mi tatarabuela. ¿Por qué? Porque no tenía una vida en el ámbito de la vida espiritual extraordinaria, públicamente conocida. Pero si está en el cielo es santa. O sea, significa que cuando cocinaba, cuando barría, cuando sembraba, cuando educaba a sus hijos, lo hacía movido por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, no por su naturaleza humana. Y por lo tanto llegó a la perfección de la santidad. Y la perfección de la santidad no es ejemplaridad. A algunos el Señor les da la capacidad de ser excelentes en algo y ejemplares para muchos en su época, como por ejemplo los santos que les puse recién, el San Francisco, por ejemplo. San Francisco fue conocido en el mundo entero y sigue siéndolo hoy día, imagínense. Su tumba se sigue visitando. El ejemplo de Santa Teresita de los Andes es muy significativo, porque ella no fue conocida en vida como santa, porque de chiquitita pidió entrar al convento y en el convento no alcanzó a estar ni un año. Lo que sí, las monjitas que vivieron con ella en su época, sobre todo la superiora, dio testimonio de que dice que cuando ella llegó, ya llegó santa ya. Claro, porque ella siempre decía que no era merecedora.
Claro. Ella no era merecedora. Exacto, ya llegó santa porque llegó madura espiritualmente, a eso se refiere la santidad. Entonces, cuando pensamos en los santos, al tiro nos vamos a los santos ejemplares, pero también hay muchos santos que no fueron ejemplares, es decir, no es que no tengan cosas positivas que yo pueda tomar como ejemplo, pero es que Dios no le dio la gracia de ser por lo menos local o mundialmente conocido por destacar sobremanera en algo, como San Francisco, como San Pío de Pietrelcina, como el mismo Papa San Juan Pablo II, por ejemplo. Él sí, ¿ya? O Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo. Era cosa de verla en la tele, ya que en esta época se podía ver tele, era cosa de verla en la tele, el Padre Hurtado, y se veía ya en su cara una actitud diferente, un algo distinto. El Papa Juan Pablo II, el testimonio que han dado muchas personas que lo vieron pasar 2 segundos y medio cuando vino a Chile, que lo vieron pasar, o por la tele o en vivo, y bastó que era mirarlo una vez y, exacto, sentir algo que no se siente en el común de las personas. ¿Por qué? Porque en él había un desarrollo de esa parte espiritual y ejemplar, manifiesta. ¿Para cuando vino el Papa? Sí, el Papa Juan Pablo, porque ya. una persona que trabajaba en la vicaría. ¿Y le consiguió pituto? Sí, ya. O sea, pero es que uno se queda como no sé, petrificado. Paralizado. No sabe qué hacer, Sí, pues sí, es verdad. No, Es cierto. es como Es cierto. el aura, como que está en otro mundo. Exacto. Sí, Exacto, pero es que ese es el efecto, ese es el efecto. Y por eso que es tan importante, como les decía yo recién, con el ejemplo que poníamos respecto de los niños. El niño solo no va, si no lo obligan, si no lo estimulan, si no lo ayudan, no va a aprender nada. O sea, no va a aprender a comportarse, no va a aprender a comer con el cubierto, no va a aprender a lavarse los dientes, no va a aprender a hacer la cama, no va a aprender a ser puntual, nada. En el ámbito espiritual pasa lo mismo, y de ahí es en donde es tan necesario e importante para nosotros también en nuestro tiempo acercarnos a algún santo de nuestra devoción, acercarnos y conocerlo más, no solamente conocer que San Francisco es protector de los animales, Santa Rita abogado de lo imposible, y San Sebastián abogado de los soldados, por ejemplo, sino que hay que conocer más conocidos, más, y eso implica. Hoy día siempre se recomienda leer la vida de los santos, pero también hoy día es mucho más fácil meterse a internet y buscar videos más o menos largos o cortos de la vida de los santos, porque un video muy corto de 5 minutos no me va a enseñar muchas cosas superficiales, pero si un video más larguito y baja un libro o ve un video que narra en capítulos la historia de la vida de San Ignacio Loyola, de Santa Teresa de Ávila, o de un santo que uno le tenga devoción, o cuyo del nombre, por ejemplo. ¿Quién de nosotros sabe bien la vida del santo cuyo nombre fue bautizado? Exactamente. Por ahí podríamos empezar. San Ernesto, obispo y mártir de Alemania, en Alemania. Claro. Y entonces, eso, por ejemplo, es muy importante porque efectivamente nosotros también podemos hacernos muy amigos de nuestros santos patronos o de algún santo que sea de nuestra devoción, porque esa amistad pasa lo mismo que sucede en el colegio. O sea, si en el colegio desde kinder me tocó sentarme, o los papás, porque hoy día no sé si puede ser, pero en mi época así se hacía. Los papás se ponían de acuerdo y sentemos a nuestros hijos juntos para que sean amigos. Y uno terminaba siendo amigo de él. Y si resulta que el que le tocaba al lado era Mateo, era caperuzo, inteligente, eso se le pega también al lado. Pero y al otro, si el otro que le tocó un compañero desordenado y el cabrito del lado era tranquilo, capaz que se ponga también, se le pegue lo desordenado. Entonces, se nos puede pegar lo bueno y lo malo. En la casa se nos pegan también todas las mañas, O sea, el niño no solamente aprende buenas costumbres, aprende a leer, a escribir, a lavarse los dientes, lo que poníamos el ejemplo recién, sino que también se aprende, por ejemplo, es decir, los papás están mal acostumbrados a cerrar las puertas de golpe, el niño lo va a aprender a hacer así también. Y no porque lo hayan obligado o porque se esté concientizando a hacerlo, ni porque piense que es malo o bueno, sino porque simplemente lo hacen. Entonces, aquí pasa lo mismo. Para poder alcanzar la santidad también necesitamos conocer y tener el ejemplo, la ayuda y el modelo de todos los santos. Ahora,
el modelo principal, el ejemplo principal siempre va a ser Jesucristo. ¿Se fija por qué? Porque al final cuando uno conoce la vida de tal o cual santo, uno al final conoce qué hizo Jesucristo en él. Y entonces eso es lo que tenemos que dejar que Jesús haga en nosotros, no lo mismo. Si soy devoto de San Francisco, no tengo obligación de yo vivir y andar a pata pelá como anduvo San Francisco y vivir solamente de las mendicaciones, es decir, de lo que me den en la calle. ¿Por qué? Porque ese modo de vida Jesucristo se lo dio a él y a sus seguidores. Yo lo que tengo que aprender es a ser dócil como lo fue San Francisco para que lo que Jesús me quiera a mí dar, lo pueda yo dejar hacer. Dejar hacer. Que el Señor haga en mí lo que Él quiere y como Él quiera, cuando Él quiera. Bueno, y por último, los últimos 2 errores teológicos, que son errores, perdón, ¿sí? Pero padre, yo digo que la Biblia nos enseña todos los días cada cosa. Y es que, fíjese que la Biblia es una fuente inagotable de enseñanza porque es palabra de Dios. Ya. Y entonces, es ahí donde el Señor a San Francisco de Asís, a través de la Biblia, le dio ese descubrimiento de su vocación de pobreza, castidad y obediencia. Y ese mismo texto, a usted le puede ayudar a descubrir otras cosas que Dios le quiera dar. ¿Por qué? Porque el texto no se agota en lo que una persona hizo hace siglos atrás, sino que su contenido es de una riqueza inagotable. Y por eso es que es tan importante recurrir a la palabra de Dios, porque en definitiva Dios es el que nos habla ahí. Todos los días nos da algo diferente o nos puede ayudar a profundizar en algo. Luego, el error teológico es que no se ve la santidad como una cualidad sobrenatural. ¿A qué se refiere esto? Es el ejemplo que les ponía yo delante de las alas. Las alas, por mucho que yo me las pegue y me las amarre bien con cintas y con arneses, un paracaídas, ese paracaídas no pasa a ser de mi naturaleza, por lo tanto no pasa a ser parte de mí. La ropa, por ejemplo. La ropa yo me la puedo cambiar. La ropa es algo que yo uso para abrigarme, pero yo me lo saco. Me lo puedo cambiar porque no es parte de mi naturaleza. Es un instrumento que yo utilizo. El error teológico aquí es pensar que la santidad es también como la ropa. Es algo que yo me puedo sacar y poner, pero no es así. Es una cualidad sobrenatural, exclusivamente divina, que Dios da al hombre de modo permanente, no como una ropa, sino como quien le da una nueva capacidad en su ser mismo. Y por último, el error psicológico es el que supone fácilmente que toda obra buena, y más si es ardua y penosa, procede necesariamente de nobles motivos. ¿A qué se refiere eso? Pensar que la santidad implica hacer todo con buena intención, nada más. Y no es así. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy buenas, pero que se pueden hacer con motivaciones que no son buenas. Como por ejemplo, crear un centro de acopio por poner un ejemplo, un centro de acopio de alimento para las personas que no tienen. ¿Ya? Entonces yo puedo crear ese centro de acopio e invento una institución, una ONG, lo que sea, y una bodega y todo, pero como tengo que pagar arriendo, como no sé qué, cobro. O sea, cobro y pido plata. Y entonces, al final, esa persona que partió por una muy buena intención, al final puede terminar tentado por eso y decir, bueno, ya voy a aprovechar también de ganar mi platita, de quedarme con mi billetito, con el excedente y ganar y hacer de esto mi trabajo. Y eso en sí mismo no es malo, pero la intención inicial ya no está. Ya no está la intención inicial de crear una sin fines de lucro para ayudar a los que están necesitados. Y para qué decir otro tipo de acciones que el Señor pone el ejemplo incluso en la Biblia. Es decir, si tú vas a rezar y te pones a rezar en la esquina y lo haces para que los demás te vean, de nada te sirve. Entonces, psicológicamente, la persona puede estar pensando que por el hecho de hacer obras buenas, independientemente de si la intención es buena o no,
ya con eso está santificado. Pero no es así, porque la santidad es algo mucho más profundo, que después incluso permea también la parte psicológica de la persona. Y la persona psicológicamente comienza y sigue actuando de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios le ha dado por la gracia, ¿ya? Los sacrificios que a veces la gente dice, yo me acuerdo de mi mamá cuando era chica, se hacían muchos sacrificios para no obtener algo, pero no sé cómo explicarlo. ¿Como una banda? No, o no hacer algo para conseguir algo, puede ser, pero para pedir algo. Pero para conseguir algo en orden de un material de casa o conseguir... No, un favor por una salud. Ah, para pedir algo a Dios. Sí, pues no, eso se fija que depende también de la madurez espiritual de la persona. O sea, si la persona es madura espiritualmente y ve que necesita pedirle algo a Dios, esa persona con esa misma madurez espiritual le va a ofrecer un sacrificio que es el invente o que se le presente en la vida. Por ejemplo, que invente y diga, ya yo voy a ofrecerle al Señor irme a pie a misa, pero a Pintué y vivo en Los Hornos o en Huiticalán. Y voy a venirme a pie. Ese va a ser mi sacrificio que yo le voy a ofrecer a Dios. Todo domingo por 3 meses seguidos. Entonces esa persona que es madura espiritualmente se lo va a ofrecer a Dios con sinceridad y con transparencia para presentarle su petición, sabiendo que lo va a conseguir siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y si no lo consigue, no pasa nada, no se enoja, no se molesta. Pero una persona que es inmadura le puede ofrecer al Señor lo mismo, pero si al final de los 3 meses Dios se lo ha conseguido, se enoja con Dios. ¿Y por qué no me conseguí esto si no voy más a misa? No voy más a misa. ¿Y por qué? Porque es inmadura psicológica y espiritualmente. ¿Se fija? Nunca da el tiro lo que uno le pide. Exacto, no. Exacto. Y estos ya son ejemplos, son ejemplos del desprecio de la santidad. Por ejemplo, la dramatización de los males. Cuando yo digo cuando pongo el ejemplo yo de cuando hay personas que se preguntan ¿por qué Dios me habrá castigado con esto otro? Eso es una dramatización de los males. ¿Por qué? Porque no hay ninguna desgracia, por muy grande que sea, que nos aparte del amor de Dios o que nos impida amar a Dios. Imagínense que hay Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monjita, y otro santo bien devoto de la Virgen, San Luis Marino, que era polaco también. Ella también era polaca, y fueron los dos metidos a los campos de concentración en Auschwitz. Y entonces ahí lo pasaron pésimo, pero ninguna de esas torturas o de las grandes dificultades que les tocó vivir ahí les impidió ser conscientes de cuánto Dios los amaba y de que ellos, aún estando ahí, llenos de miserias, de podredumbres, de hediondeces y de castigo, les impedía amar a Dios. ¿Se fija? Entonces, por eso, de repente, dramatizar los males también nos hace despreciar la santidad, porque decimos, pero ¿por qué Dios me castiga? Si al final es al revés, Dios me está presentando esa dificultad, ese problema, esa contradicción en la vida para que yo sea más santo, para que lo ame más. Después, desestimación del ministerio sacerdotal, porque muchas personas consideran que una vida llena, una vida plena es cuando se engendra hijos, cuando se cultivan papas en un campo, cuando se pinta un cuadro no del todo malo, o cuando es médico y se salva vidas. Pero nunca se considera que es una plenitud de vida un sacerdote que bautiza, que confiesa, que celebra la misa y que buenamente hace lo que puede. Entonces hay personas que ni siquiera se lo plantean hoy día, por eso hay escasez de vocaciones, porque no se lo plantean pensando en el ministerio sacerdotal como un camino a la santidad. ¿Por qué? Para elegir vocación, eso está más adelante, lo vamos a ver más adelante en algún tema. Para elegir vocación, lo primero que tenemos que tener presente es
cuál camino que se me presenta en la vida me va a ayudar mejor a ser más santo. Y entonces, hoy día lo que se pregunta es, ¿qué camino me va a ayudar a ganar más plata o a vivir una vida más cómoda para mí y mis hijos? Entonces, ser sacerdote hoy día no le asegura ganar ningún peso de plata y ninguna comodidad en el ámbito de la vida pública, por ejemplo, hoy día. Porque antiguamente sí, por el sacerdote era tenido siempre con una alta estima. Pero hoy día en la calle a uno lo ven con sotana, sobre todo en las grandes ciudades, no en el campo no sucede tanto, pero en las grandes ciudades uno va a Santiago, me ha pasado yendo a Santiago a hacer un trámite, que uno va al banco con cualquier otra persona o uno va al hospital a hacerse un examen y hay gente que lo mira, cuchichea, o gente pesada así que con mala intencionada que dicen, oye, vámonos que andan los violadores. ¿Te fijas? Así, yo lo he escuchado. Entonces, claro, hoy día la vida sacerdotal no se toma como un camino a la santidad, sino simplemente como una mala oportunidad para llegar a ser alguien, porque está desprestigiado. Pero tanto ser padre, como cultivar papas, o como pintar cuadros, o como ser sacerdote, son caminos que me pueden llevar a la santidad. Y por último, lo que más claramente produce un desprecio a la santidad es el pecado. ¿En qué tiene la gracia de Dios el cristiano que peca? Así dice León Magno. Reconoce, cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras degradarte con una conducta indigna y volver a antigua vileza. Recuerda quién es tu cabeza y de qué cuerpo eres miembro. ¿Se fija? Es decir, el pecado, la dignidad de la vida cristiana tiene que ayudarnos también a entender que el pecado es algo que nos hace indignos de esa condición. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es procurar, con la gracia de Dios, vencerlo, superarlo. Y, por último, lo que desde el punto de vista positivo, porque en la anterior era el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo hay que tener siempre un amor a la santidad. Y aquí leamos lo que dice Santo Tomás. La obra de la justificación de un pecador, puesto que produce el bien eterno de la participación divina, es mayor que la creación del cielo y de la tierra, que son bienes de naturaleza mudables. El bien de gracia de uno solo es mayor que el bien de naturaleza de todo el universo. O sea, es una obra más grande, más excelsa, el que el Señor convierta, bautice y haga crecer a un solo hombre o mujer en el mundo que toda la creación junta, dice Santo Tomás. ¿Y por qué es cierto? Porque la obra de la santificación es mucho mayor, mucho más profunda, más manifiesta de la grandeza de Dios. Y por último, la vida de gracia de cualquier cristiano, aunque no diera fruto en alguno, en otros, cosa imposible, es una existencia indeciblemente valiosa, le vaya en este mundo como le vaya. O sea, si me va mal en todos los negocios, me va mal en la salud, me va mal en el estudio, me va mal en la familia, me va mal en el arriendo, me va mal en los proyectos, me compré un auto y me salió malo. O sea, si me fuera, cosa que no sucede, por eso dice cosa imposible. Imposible que a uno le vaya mal en todo, que se haga todo mal, o sea, que sea como una especie de... Con la nube, claro, ¿cómo se llamaba? Nube negra. Nube negra. Mala suerte. Que todo le salga mal. Si todo en este mundo le saliera mal, y esa persona es capaz de, con la gracia de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y no quejarse de su mala suerte en todo, ya esa persona es indeciblemente más valiosa y feliz que cualquier otra persona que le va en todo bien. Por lo tanto, la medida de nuestra vida no puede ser el cuánto nos vaya bien o mal en esta vida, sino que la medida de la alegría de nuestra vida es cuánto hemos podido crecer en el amor a Dios. Y eso requiere ser capaces de amar la santidad. Y ahí termino. ¿Ya? Sí, padre. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, Ya. la Sí, la santidad es para todos. próxima clase. Le digo al tiro. Bueno, nos despedimos. No sé si, no tengo idea si esto se habrá cortado o no del Facebook.
No, hay un compartido, 3 reacciones, así que agradecemos a los que se conectaron al Facebook. Esperamos que haya resultado y si no, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y ahí nos ponemos de acuerdo más ratito a ver si la próxima vez lo hacemos solo online. Ya digo porque también igual es un poco tarde y está haciendo bastante frío. Y nos podemos poner de acuerdo para cuando nos juntamos presencialmente la próxima ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce e inmaculado Corazón de María, glorioso Patriarca San José, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.